Confirma AMLO reunión con Hertz Manero. El viernes el fiscal. Identifican cuerpos encontrados en Yucatán. Y ahora atacaron a policías en Tamaulipas. Bienvenidos al Caporal del 27 de junio. ¡Comenzamos! Mientras que en Nuevo León no tienen agua, así amanecieron este lunes 27 de junio, en la colonia San Juan Jalpa, en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ahí tengan precaución, bandita, los que van para Bellavista, no hay paso. Por increíble que parezca, lo que acabas de ver es una inundación producto de una fuga iniciada alrededor de las 8:30 de la mañana. El sistema de aguas de la Ciudad de México comenzó los trabajos de reparación 30 minutos después de iniciada la fuga y ha calculado que le va a llevar 60 horas terminar de repararlo. Bastaron esos primeros 30 minutos de la fuga para que un taxi se quede allí atorado en un socavón provocado por la fuga misma. Es demasiada agua. Aunque no es común, ¿verdad? No. Está lleno. No, pero es demasiada agua. El pasado jueves 23 de junio te platiqué de los audios filtrados en donde se escucha al fiscal Alejandro Hertz Manero presionando al papá de Emilio Lozoya para que Emilio Lozoya mismo se desista de un amparo y cambie a su abogado. Señor fiscal, a tus órdenes. Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra Sí, pero... No, me lo acaban de notificar, ¿eh? Sí, es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra. Bueno, nada más para que no vaya a haber yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Al día siguiente, el viernes 24 de junio, te platiqué también cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su confianza al fiscal Alejandro Hertz Manero tras enterarse de la filtración de estos audios. Y no me quiero meter en eso. Solo repetir que le tengo confianza al fiscal. Y minutos después de terminada la conferencia matutina, a Palacio Nacional llegaron agentes de la Fiscalía General de la República escoltando una camioneta blanca polarizada que pues se impedía saber quién iba a bordo. Quien quiera que haya sido, se reunió en privado con el presidente López Obrador. De hecho, el mismo López Obrador tuvo que retrasar su salida a Guerrero por esa reunión privada. Y minutos antes de que saliera ya la camioneta escoltada nuevamente por agentes, del Palacio Nacional salió el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a quien reporteros le preguntaron si era Hertz Manero el que iba en esa camioneta quien se reunió con el presidente de la República. Todo en el contexto de los audios recientemente filtrados, a lo que el secretario de Gobernación respondió que no sabía nada. Vimos salir al fiscal Hertz Manero, secretario. ¿Se reunió con ustedes? No. Finalmente, 3 días después de esa reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que sí fue una reunión con el fiscal general de la República, pero pese a la coincidencia de las fechas con la filtración, él negó que se haya reunido para hablar de las presiones del fiscal al papá de Emilio Lozoya, sino que lo hizo para hablar sobre la velocidad de los casos a los que la gente pide una solución. Sí estuvieron el jueves en la mañana, presidente de la Suprema Corte, y el viernes el fiscal. Pero el viernes se tocó el tema de los audios que se filtraron con el papá de Emilio Lozoya. No. Hablamos en el caso del fiscal con algo que he planteado aquí, de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelvan o que pasen al Poder Judicial sobre ese tema, y traté con él también lo de Ayotzinapa, que es algo que
tenemos pendiente, básicamente. Te muestro en pantalla la ficha de búsqueda de Noé Ornelas Sanguino, el síndico del municipio de Villa Jiménez, Michoacán, reportado como desaparecido apenas este domingo 26 de junio, y a unas horas de la emisión de esta ficha, es decir, ya este lunes 27 de junio, fue encontrado muerto con impactos de bala en la carretera estatal La Soledad-La Estancia, en el mismo municipio de Villa Jiménez. Por este hecho no hay un solo detenido, y en tanto que el PRD y el PAN del estado han comenzado a solicitar protocolos de protección para los ediles de todos los municipios de esa entidad. El pasado sábado 25 de junio a este espacio te traje este video del secuestro de 7 trabajadores del municipio de Otón Blanco en Quintana Roo y de la aparición de 6 cuerpos en Chiquinzonot, en Yucatán, y del cómo las autoridades investigaban una posible relación entre estos dos acontecimientos, es decir, si los cuerpos hallados en Yucatán correspondían a los de los trabajadores secuestrados en Quintana Roo. Hace unos minutos, el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, ha confirmado y actualizado las cifras de lo encontrado. No fueron 6, sino 8 los cuerpos encontrados en Yucatán. De hecho, te muestro imagen del lugar del hallazgo. También informó que 6 de estos 8 cuerpos sí corresponden a los de los trabajadores secuestrados en Quintana Roo. De los otros 2 aún no han sido identificados y además hasta el momento no han encontrado coincidencia con sus fichas de búsqueda. Es decir, sobre estas 2 personas pues ni reporte de desaparición o de algún otro caso tienen las mismas autoridades. También este domingo 26 de junio te traje este video a este canal sobre la emboscada de hombres armados a bordo de 10 camionetas contra 10 policías de la Fuerza Civil de Nuevo León a bordo de 2 patrullas, esto en el municipio de Anáhuac, una emboscada que acabó con 6 policías asesinados y 4 severamente heridos. Una agresión en la que el grupo delictivo era muy superior en número a los policías, pese a que los protocolos de seguridad establecen que en esa zona los agentes deben operar en grupos no menores de 20, además de que los agentes iban en patrullas sin blindaje. Se trató de la peor agresión cometida en contra de la Fuerza Civil en Nuevo León, del que se tenga registro, y esto a menos de una semana de estas palabras del gobernador elemecista Samuel García. Para que, a diferencia de otros estados que se relajan ante la delincuencia, aquí se topan y aquí les damos de frente. Aquí no son bienvenidos y van a batallar porque aquí queremos un Estado de Derecho firme y fuerte. Pero casi al momento en que transmitía en vivo sobre este tema, en el estado vecino de Tamaulipas, gobernado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, estaba ocurriendo otro ataque también en contra de policías estatales, en este caso policías de Tamaulipas. Ocurrió también este domingo 26 de junio. Los elementos estatales patrullaban los sectores 2 y 3 de la colonia Burócratas, esto ya en Ciudad Mante, cuando alrededor de las 6 de la tarde con 30 minutos, 6:30, fueron atacados por sorpresa por hombres armados a bordo de 3 camionetas. Los policías alcanzaron a solicitar refuerzos, por lo que tras el ataque vino una persecución que se extendió por varias colonias de la zona. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha confirmado que hubo un policía asesinado y otros 2 heridos. Sin embargo, durante la persecución, los delincuentes echaron ponchallantas en las vialidades, lo cual les permitió huir de los elementos que trataban de detenerlos. Por este hecho no ha habido un pronunciamiento por parte del gobernador, pero sí hay grabaciones por parte de los habitantes. Te muestro imágenes de lo ocurrido en Ciudad Mante. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Legalmente.